Sin más, ya les puedo adelantar que tienen que leer este libro. Sin embargo, considero importante ponernos en contexto. Este libro se ambienta en Rumanía principalmente y es importante conocer parte de su historia. Lo que es interesante es que en estos papeles lo que se devela es el intercambio de personas, de judíos, con animales de ganadería e implementación de grandes fábricas. Es el momento donde se empieza a escuchar un nombre que es Henry Hakover. Para ese momento los rumanos empezaron a escuchar este nombre, que prácticamente era una persona que podía sacarte del país y lo único que tenías que hacer era pagarle grandes cantidades de dinero. En 1997, el ministro rumano de Asuntos Exteriores presentó una disculpa oficial por haber deportado a miembros de la minoría alemana y por haberlos vendido al gobierno alemán. No presentó una disculpa similar a los judíos rumanos oprimidos, perseguidos y también comercializados. ¿Judíos? ¿Qué judíos? Los comunistas hicieron la vista gorda hasta el final. Una revolución acabó con el régimen en 1989. Pasaron otros 15 largos años, hasta que en 2003 el gobierno rumano, deseoso de arrojar luz sobre el pasado, firmó un acuerdo de colaboración con el Memorial de la Shoah de Washington. El comunicado oficial, sin embargo, se encargó de subrayar energéticamente el hecho de que dentro de las fronteras de Rumanía, en la década de 1940, no hubo Shoah. Semejante falsedad provocó una protesta mundial. ¿Cómo pudo Rumanía perpetuar tamaña negación? Bajo presión, el presidente de la República se vio obligado a crear una comisión internacional encargada de investigar los crímenes cometidos contra los judíos en Rumanía. Se la confió a Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz y superviviente de los campos de Auschwitz y Buchenwald. El historiador Radu Ioannidis fue el vicepresidente de este grupo de trabajo. Las conclusiones aparecieron publicadas un año después. A finales de la década de 1930 había 750.000 judíos en Rumanía. La mitad de ellos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. La comisión establece que más de 300.000 judíos, rumanos y ucranianos murieron durante el Holocausto, a los que deben sumarse 130.000 judíos rumanos que vivían en el norte de Transilvania y fueron deportados a Auschwitz. Aunque la comisión señala la dificultad de contabilizar los muertos en aquellos territorios que cambiaron muchas veces de bandera, establece sin discusión la responsabilidad del Estado rumano, desde la cúspide hasta la base de la escala administrativa, y también la participación de su población civil en la destrucción de los judíos en Rumanía. Al término de la guerra, Rumanía únicamente contaba con 350.000 ciudadanos de origen judío. El régimen se apresuró a sepultar su historia. Sepultó la historia de los muertos, así como sepultó la de los vivos. 4 décadas más tarde, cuando Nicol Ceausescu fue derrocado en 1989, había menos de 10.000 judíos en todo el país. Habían desaparecido físicamente. Rumanía se había convertido en un país sin judíos. ¿Se han puesto a pensar que el ser humano es prácticamente lo peor que le ha ocurrido a este mundo? Y solo hace falta escarbar un poco dentro de nuestra propia historia para darnos cuenta de las atrocidades que hemos hecho y seguimos haciendo. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal y el día de hoy quiero platicarles de un libro extraordinario. Es de esos que desearías que más personas lo conozcan y principalmente si no lo van a leer, no van a leer este libro, por lo menos conozcan ese contexto histórico que siento tan importante en esta historia. Y estoy hablando de Los Exportados de Sonia de Villers, un libro publicado en el 2023. Con esto ya defino que efectivamente todo lo que se publica en Impedimenta me encanta. Esta historia no tiene ningún desperdicio. Sin más, ya les puedo adelantar que tienen que leer este libro. Sin embargo, considero importante ponernos en contexto. Este libro se ambienta en Rumanía principalmente y es importante conocer parte de su historia. Si les soy sincera, era muy poco lo que yo conocía al respecto, más allá de su capital y ciertas circunstancias que pasaron dentro de su historia. Y considero necesario saber lo que ocurrió dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en este territorio, principalmente para comprender esas decisiones políticas, geopolíticas, económicas, que tal vez pudieron llevar a lo que sucedió en estas páginas. Poniéndolos en contexto, durante la Primera Guerra Mundial, Rumanía, el territorio de Rumanía, participó de esta guerra como parte del Triple Entente en 1916, buscando tal vez recuperar territorios perdidos en el pasado. A pesar de estos esfuerzos, las fuerzas rumanas fueron rápidamente superadas por las potencias centrales en ese momento, Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria. Y tras varias derrotas, el país se vio obligado a firmar el Tratado de Bucarest en 1918. Este tratado le costó a Rumanía importantes territorios, aunque tras la guerra en el Tratado de Trianon y el Tratado de Saint-Germain, Rumanía
expandió sus fronteras considerablemente al incorporar Transilvania y otras regiones. Saltando a un siguiente periodo dentro de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía inicialmente se alineó con las potencias del eje bajo el régimen del dictador Ion Antonescu. Esto se debió principalmente a la presión territorial ejercida por la Unión Soviética y a la ambición de recuperar territorios perdidos. Rumanía proporcionó recursos demasiado valiosos, especialmente petróleo, que eran cruciales para el esfuerzo bélico alemán. Sin embargo, la situación de los judíos, como se pueden imaginar, en Rumanía fue bastante trágica. Al estar unidos al eje durante el régimen de Antonescu, se implementaron políticas antisemitas que llevaron a la deportación y asesinato de muchos judíos, especialmente en territorios como Transnistria. Se estima que decenas de miles de judíos rumanos fueron asesinados, murieron en condiciones inhumanas en campos de concentración. A medida que la guerra avanzaba y la situación en el frente se tornaba desfavorable para Alemania, Rumanía cambió de bando en agosto de 1944. La caída de Antonescu, tras un golpe de Estado apoyado por los soviéticos, llevó a Rumanía a unirse a las fuerzas aliadas. Este cambio permitió, entre comillas, al país recuperar su soberanía y comenzar a reconstruir su imagen internacional. Y la autora de este libro realmente se cuestionaba qué es lo que sus abuelos pasaron en esta época, principalmente haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial. Cómo lograron sobrevivir, siendo ellos de origen rumano judío y llevando un apellido judío. Ella nos expresa que en la actualidad llevar un apellido judío no te define. Ella misma no está familiarizada con el contexto judío, las tradiciones, la cultura ni nada por el estilo. Sin embargo, en casa siempre se había mantenido el silencio respecto de todo lo que había ocurrido en los años de guerra. No es hasta que importantes documentos rumanos se ven develados que ella, por curiosidad y saber qué es lo que pasó en este periodo, empieza a revisarlos y encuentra el apellido de sus abuelos entre estos papeles. Lo que es interesante es que en estos papeles lo que se devela es el intercambio de personas, de judíos, con animales de ganadería e implementación de grandes fábricas. Y es el punto donde ella dice: tengo que saber qué es lo que mis abuelos pasaron en esta época. Justamente en estas páginas nos va contando la historia de Harry y Gabriela, sus abuelos, que nuevamente son de origen judío, y nos empieza a explicar ese contexto familiar, su infancia, su juventud, cómo se conocen y cómo prácticamente lograron sobrevivir al pogromo de 1941, el cual había comenzado después de la invasión de la Unión Soviética. Uno de los más notorios fue el pogromo de Odessa en octubre de ese mismo año. Miles de judíos fueron asesinados y los sobrevivientes fueron llevados a Transnistria, una región ocupada por Rumanía en condiciones deplorables. Fueron deportados en camiones y vagones de trenes superpoblados, sin alimentos ni agua, y lo demás ya se pueden imaginar porque es algo que ya se ha contado demasiadas ocasiones. La autora en este libro indaga en todas las vicisitudes, las diferentes vicisitudes que sus abuelos tuvieron que pasar en este periodo y cómo el hecho de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial fue casi un milagro, porque pasaban muchas cosas en las que no voy a entrar en mayores detalles porque quiero que ustedes conozcan la historia de Harry y Gabriela. Y resulta que tras el golpe de Estado que llegó a suceder en su momento, pasaron a ser un gobierno totalitario bajo la influencia soviética, y bajo este nuevo orden comunista se limitó la salida de las personas del país. Prácticamente se anuló la salida con estas políticas de control social económico, aunque todavía se estaban viviendo como que esas dinámicas de poder, esas políticas antisemitas que hacían que la vida de los judíos no pudiera transcurrir de la forma más normal posible. Es el momento donde se empieza a escuchar un nombre que es Henry Hakover. Para ese momento los rumanos empezaron a escuchar este nombre, que prácticamente era una persona que podía sacarte del país y lo único que tenías que hacer era pagarle grandes cantidades de dinero. Entonces muchas personas estaban interesadas en ese intercambio, pero ¿qué era lo que realmente hacía Henry Hakover? ¿Y cómo es que lograba incluso a sacar familias enteras de un país bajo un régimen tan estricto? Henry Hakover fue una figura bastante controvertida dentro de la Segunda Guerra Mundial y fue conocido principalmente por su papel en el tráfico de personas, especialmente judíos, en un contexto de extrema necesidad y peligro. Hakover, que era judío, centró su negocio en facilitar la salida de judíos hacia lugares más seguros, como por ejemplo Palestina. En este libro vamos a ver cuál era como que esa negociación que llegó a tener para sacar a los judíos y llevarlos a este país. Y esto
lo hacía a cambio de grandes cantidades de dinero. Esto entre 1958 y 1965. Esta actividad lo colocó en una posición ambivalente, aunque muchos lo vieron como un salvador que ayudaba a salvar a los judíos, otros lo criticaban por lucrar con el sufrimiento ajeno. Y el debate sobre si fue un héroe o simplemente un oportunista es bastante complejo, ya que por un lado sí existen muchas personas que le agradecen su participación, que agradecen la existencia de su negocio, porque les permitió principalmente a los judíos optar por una segunda oportunidad. Pero el mismo hecho de exigirles grandes cantidades de dinero nos hace pensar que su participación no era buscando una justicia social, sino buscando simplemente el lucro. Y por este punto sí nos cuestionamos cómo es que Rumanía permitió toda esta situación, siendo que tenía como que ciertas reglas, un régimen tan estricto. Acá vamos a comprender, gracias a estas páginas, y en general lo pueden buscar en cualquier parte. Jacobar no solamente tenía el negocio con los judíos, a quienes les exigía grandes cantidades de dinero para sacarlos del país, sino también con la propia Rumanía, el cual, a cambio de dar luz verde a la salida de los judíos, exigía un intercambio. ¿Está bien? Vamos a dejar salir a cierta cantidad de judíos y tú tienes que traernos determinados bienes, principalmente ganadería. Estamos hablando de cerdos, estamos hablando de vacas y un montón de otros animales. Hay algo que sucede en ese contexto porque Rumanía era conocido por sus caballos. Y resulta que prácticamente cuando cambian de bando y se convierten a como que un estado comunista, asesinan a todos sus caballos. Esto tiene un contexto ideológico que a mí me cuesta entender, por supuesto. En ese momento sí se entiende que ellos buscaban como que ciertos animales para engrandecer su economía. Sin embargo, les digo, todo esto llena de indignación porque en su momento incluso se decía, y lo voy a citar, los judíos y el petróleo son nuestros mejores productos de exportación. Estaban tratando a los judíos prácticamente como si fueran objeto y les permitiera de una u otra forma, bueno, ellos buscaban tener un beneficio económico. Por supuesto, cuando la autora encuentra los nombres de sus abuelos en estas páginas, en esos documentos, se da cuenta que fueron intercambiadas por animales, se llena de indignación, porque claro, en ese planteamiento ético y moral es algo que es lamentable. Sin embargo, cuando publica este libro, recibe ciertos comentarios y se da cuenta de la ambigüedad de la situación, porque recibe comentarios donde le cuestionan y le dicen, literalmente tus abuelos sí tuvieron la oportunidad de salir del país, sí tuvieron esa segunda oportunidad y en general todas las personas que tenían un sostén económico, a diferencia de otras que tuvieron que quedarse en el país, simplemente cerrar la boca, agachar la cabeza y vivir lo que se tenga que vivir. Entonces es una situación que te llena de indignación, es una situación bastante compleja incluso para analizarla. La forma en la que el autor aborda este tema, no solamente contándonos el contexto familiar, personal, sino también apoyándose de toda la situación histórica, geopolítica, social del momento, me parece completa, me parece alucinante y la forma en la que va haciendo la cronología de los hechos es fascinante, no solamente para que sepamos sobre este tema, sino también para que nos interesemos y empecemos a buscar información adicional, porque por supuesto, al ser un ensayo, acá sí nos vamos a encontrar con mucho del pensamiento de la autora, del pensamiento familiar del momento y de todo lo que es personal apoyado a lo histórico, pero necesitamos más información. Así que si tienen la oportunidad de leer este libro, implementarlo también con otras lecturas, es una lectura fascinante que no tiene ningún desperdicio. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder platicarles de este libro, como siempre, porque me parece tan fascinante. Era un tema que yo no lo tenía tan presente. Incluso cuando leí la sinopsis, yo creía que se refería más que nada a lo sucedido dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial, no tanto el después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo hecho de haber lucrado con personas, con judíos, solamente por la ideología que tenían o por el simple apellido, porque muchas veces esas personas no tenían ese acercamiento con la cultura, con la tradición judía, y me parece fascinante cómo hemos ido utilizando a las personas para buscar fines como que mayores, pero aún así no nos damos cuenta que son personas. Entonces es un libro fascinante, de verdad, es un tema fascinante, así que si ustedes habían escuchado sobre este tema, tal vez tienen alguna otra recomendación al respecto,
yo como siempre voy a estar encantada de poder leerlos. Por mi parte, me despido, espero que este video les haya gustado. Gracias por acompañarme una semana más, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.